Bueno, entonces esto es un nuevo formato que vamos a empezar a aplicar acá en el canal, que es básicamente hacer un simulacro de un examen de residencia médica, que básicamente va a durar más o menos aproximadamente una hora. Son 50 preguntas, cada uno, la idea es que saque como una hojita y vaya llenando sus respuestas y al final daremos una explicación de cada una y el porqué de cada una y daremos unos tips muy buenos como para responder al final la pregunta. ¿Listo? Como esto también es parte de mi estudio para el examen de residencia médica, entonces yo también lo voy a ir llenando, yo les voy a decir qué cantidad de preguntas buenas tengo, qué cantidad de preguntas malas tengo. Cada quien pues va a autocalificarse y pues mirará si hace trampa o no. La idea es como irnos preparando y haciendo esos simulacros. A medida que vayan pasando los días, pues la idea es coger un nuevo tema, perdón, no coger un nuevo tema, sino a medida que vayan pasando los días, la idea es ir subiendo la dificultad y la cantidad de preguntas hasta llegar más o menos a 70 preguntas, que es lo que compone un examen de residencia generalmente. Este simulacro está creado con diferentes temas, no solamente temas de medicina general, sino también de epidemiología e incluso de ética médica, para poder prepararnos lo más que podamos para un examen de residencia. Yo lo voy a ir llenando, yo no voy a ir diciendo absolutamente nada, no les voy a leer la pregunta, simplemente ustedes lo van haciendo y yo voy bajando cada pregunta, dejándola un tiempo para que pueda ser leída y pueda ser respondida. ¿Listo? De fondo va a haber también lo que llamamos un ruido blanco, simulando una biblioteca o simulando lo que de pronto se podría alcanzar a escuchar en un salón de residencia médica, y ese es el plan. La idea es que lo vean todo, pues que lo vayan desarrollando al tiempo. eh, y nada, entonces empecemos de una vez.
Bueno, muchachos, eso es todo el tiempo. Vamos con las respuestas. Bueno, entonces vamos a hacer el resumen o las respuestas, mejor dicho, de este primer simulacro de residencia médica. Entonces, bueno, la idea es ir leyendo la pregunta y explicando por qué es cada respuesta, y ustedes se van autocalificando. Al final, si quieren comentar cuántas preguntas buenas tuvieron, si les gustó, si no les gustó el formato, pues sí ayudarían bastante. Entonces empecemos con la primera pregunta. Dice que un paciente de 48 años, ¿cierto? De 68 años. Entonces, un paciente de 68 años con... Espérenme. Entonces, un paciente de 68 años que llega a urgencias con un dolor torácico tipo opresivo de 45 minutos de evolución. La respuesta correcta es la B, la activación de la reperfusión por angioplastia coronaria. Y esto es porque el paciente, pues es claro que está presentando un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que es una emergencia médica que requiere una reperfusión coronaria urgente para restaurar el flujo sanguíneo al miocardio. Las angioplastias coronarias percutáneas primarias es el método de reperfusión preferido si se puede realizar en un tiempo adecuado, idealmente en los primeros 90 minutos desde el primer contacto del médico. Morfina, nitroglicerina y beta bloqueadores son terapias complementarias, pero no abordan la causa subyacente de la isquemia de forma tan definitiva ni urgente como la reperfusión. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no era la A, la administración de morfina? Y es que esta es más para el alivio del dolor y la ansiedad, pero no es el tratamiento definitivo ni el más prioritario para la reperfusión. La C, que es la administración de la nitroglicerina sublingual, ayuda a disminuir la precarga y el dolor, pero está contraindicado en infartos de ventrículo derecho y no reemplaza la necesidad de reperfusión. Es un dato importante, que aunque sí disminuye la precarga y el dolor, está contraindicada en infartos de ventrículo derecho la nitroglicerina. Y el inicio de la infusión de beta bloqueadores intravenosos puede ser útil para reducir la demanda de oxígeno del miocardio, pero su uso intravenoso temprano es selectivo y no es primera medida de reperfusión. Todo esto basado también en las guías de la AJA para el síndrome coronario agudo. Entonces, un breve resumen. El infarto agudo del miocardio sabemos que es una oclusión total y persistente de una arteria coronaria manifestado por la elevación del ST en el electrocardiograma y dolor torácico isquémico. La reperfusión temprana, la piedra angular del tratamiento para salvar el miocardio. La angioplastia es el método preferido y si está disponible en tiempo puerta-balón menor a 90 minutos. Si no, la fibrinolisis es la alternativa si se administra entre los primeros 30 minutos. El tiempo es miocardio. También podríamos haber cómo podríamos haber hecho el abordaje de esta pregunta. Uno es identificar la emergencia, el dolor torácico opresivo irradiado con disnea y diaforesis y sobre todo el supradesnivel del ST en el electrocardiograma gritan un infarto. Es una emergencia tiempo dependiente. La pregunta clave aquí es lo más prioritario. Entonces, en urgencias, cuando preguntan por lo más prioritario, generalmente se refieren a la medida que aborda la causa principal de forma más efectiva y rápida para salvar la vida o el órgano. El concepto de reperfusión, incluso sin saber los detalles, si conoces que un infarto es por una falta de flujo, la acción más lógica sería restablecer ese flujo. Las otras opciones son sintomáticas o de soporte, pero lo único que va a llevar a ese nuevo flujo va a ser eso.
El descarte por complementariedad versus definitividad, la morfina y la nitroglicerina alivian los síntomas y los beta bloqueadores son manejo, pero no son la solución inicial al bloqueo de la arteria. La angioplastia viene siendo la única que desobstruye esa arteria. Vamos con la segunda pregunta. Entonces nos hablaban de un hombre de 55 años, fumador, que tiene una espirometría como medio maluca, con post broncodilatador, que cuál es la respuesta correcta. Entonces pues esta es una pregunta en términos generales fácil. Es un EPOC, ¿cierto? Y la justificación es por el cuadro clínico de la tos con expectoración, disnea progresiva, sibilancias, que fue un fumador pesado, que fue un fumador pesado, que eso pues ya es muy sugestivo de un EPOC. Aquí el criterio diagnóstico para la obstrucción de ese flujo aéreo que no es reversible es el BEF1 versus la capacidad vital forzada, que es menor al 0.100 en broncodilatadores en la espirometría. Porque las otras respuestas son incorrectas, entonces recordemos que el asma, aunque tiene obstrucción y sibilancias, el asma se va a caracterizar más por la reversibilidad de la obstrucción total o parcial con broncodilatadores y una historia de variabilidad de los síntomas. El fumador pesado es un factor de riesgo ya para el EPOC. ¿Por qué no es unas bronquiectasias? Son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios que causan tos crónica y expectoración, pero la espirometría con obstrucción fija no es tan específica y puede coexistir o ser una complicación. La D, que es una fibrilolisis pulmonar idiopática, que es más una enfermedad restrictiva no obstructiva. Perdón, la fibrosis pulmonar idiopática, lo que les decía, es una enfermedad más restrictiva, no obstructiva, y la espirometría mostraría una reducción en la capacidad vital forzada y en el BEF1 con una relación que puede estar normal o elevada y debe tener una ausencia de las sibilancias. Todo esto basado también en las guías GOLD del 2024. Entonces, para tener claro con el EPOC, que es una enfermedad pulmonar progresiva y prevenible y tratable, que es caracterizada por la obstrucción persistente y no totalmente reversible del flujo aéreo. El factor de riesgo principal es el tabaquismo, aunque aquí en Colombia no tanto, pero ocurría, era el cocinar con leña. Y los síntomas claves son la disnea progresiva, la tos crónica y la expectoración, que es confirmada por la espirometría con la relación del BEF1, la capacidad vital forzada por broncodilatador de menos de 0.7, que va a diferenciar el asma, donde la obstrucción en el asma sí es reversible. Entonces, ¿cómo habíamos podido haber respondido esta pregunta si no teníamos el conocimiento previo? Entonces, uno, pues los factores de riesgo, que sea fumador, que tenga una tos crónica, la disnea progresiva, ¿sí? Que es la tríada clásica del EPOC. Un criterio diagnóstico clave que nos lo dan, que es lo de la espirometría, que es el gol estándar para el EPOC. Si te dan ese dato, ya es casi que una confirmación diagnóstica. Y un descarte por reversibilidad, que es que el asma es otra gran enfermedad obstructiva, pero su característica distintiva es la reversibilidad, o al menos parcial de la obstrucción. Si la pregunta dice que no es reversible por broncodilatador, el asma es menos probable. Diferente fuera que nos pusieran ahí una espirometría con un valor de mayor de 0.7. Y hay que descartar por el tipo de enfermedades también la fibrosis pulmonar, que es restrictiva, no obstructiva, las bronquiectasias, que son dilataciones y no necesariamente tienen una obstrucción reversible. Muy bien, vamos con la tercera pregunta entonces, que hablaba sobre la gastroenterología. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un inhibidor de la bomba de protones? Esta también era una respuesta que era sencilla, en el sentido de que es el omeprazol, y es que, como sabemos, pues este
pertenece, perdón, a la familia de los inhibidores de bomba de protones que actúan bloqueando la secreción del ácido en el estómago. Son ampliamente usados en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por las úlceras pépticas y la erradicación de la Helicobacter pylori. ¿Por qué las otras no son? La ranitidina es un antagonista de los receptores H2 de histamina, que también reduce más bien la secreción de ácido, pero por un mecanismo diferente. La metoclopramida es un prokinético que eleva el vaciamiento gástrico y tiene efectos antieméticos, y el ondansetron es un antiemético que actúa bloqueando los receptores de serotonina, que en estos casos son el 5-HT3, el ondansetron. Entonces, dato clave aquí, un resumen muy pequeño. Sabemos que los inhibidores de bomba de protones son los supresores del ácido gástrico más potentes. Actúan sobre la bomba de protones hidrógeno potasio ATPasa en las células parietales del estómago. Algunos ejemplos que pueden estar acá va a estar el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, y son tratamientos de elección, como decía anteriormente, para una enfermedad por reflujo gastroesofágica grave, en úlceras pépticas y en erradicación por Helicobacter pylori. No confundir, y esto es muy importante, no confundir los antagonistas de H2 como la ranitidina o la pomatidina, que son menos potentes, pero que tienen un mecanismo de acción diferente. Entonces, ¿cómo podríamos haber respondido esta pregunta si no teníamos el conocimiento? Entonces, reconocer los sufijos. Muchos fármacos que tienen como la misma clase de sufijos o prefijos comunes, como por ejemplo los inhibidores de bomba de protones, suelen terminar en prazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, y eso es una pista muy fuerte. Otro para descarte es la familiaridad. Entonces sí, hay un conocimiento básico que es lo de la ranitidina como un antiácido, pero se sabe que no es un inhibidor de bomba de protones. Metoclopramida y ondansetron son más para náuseas, vómitos, y pues se puede descartar más fácilmente. Y pues siempre la asociación clásica es que el omeprazol es el IBB más conocido. Y si dudaras de la opción más famosa o representativa de la categoría, pues puede ser como la más correcta en caso tal de que nos colocaran otros nombres. Vámonos con la cuarta pregunta entonces. ¿Cuál es la edad mínima recomendada para la administración de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola según el esquema regular en Colombia? Y la respuesta correcta es la D, a los 12 meses. La justificación va porque el programa ampliado o el PAI, que es el programa ampliado de inmunizaciones en Colombia, y las recomendaciones internacionales es que la primera dosis de esa triple viral, sarampión, rubéola y paperas, se administra a los 12 años de edad. Esto se debe a que antes de esta edad los anticuerpos maternos pueden interferir con la respuesta inmune a la vacuna, que es un virus vivo atenuado. Y la segunda dosis se aplica generalmente a los 5 años. Entonces recordemos siempre, la triple viral o sarampión, paperas o rubeola no se administra hasta antes de los 12 meses. Porque las otras son correctas. Al nacimiento se administra BCG y la hepatitis B. A los 2 meses se administra rotavirus, pentavalente y polio inyectable. Y a los 6 meses se administra la tercera dosis de la pentavalente y la polio y la segunda dosis del rotavirus. ¿Listo? Entonces, tengan esto muy claro, siempre los van a preguntar en exámenes de residencia, es eso. Al nacimiento, BCG y la hepatitis B. A los 2 meses, pues se va a administrar lo que es rotavirus, pentavalente y el polio. A los 6 meses como el refuerzo o las dosis de la pentavalente y la polio y la segunda dosis del rotavirus. ¿Listo? Entonces, acá es importante que Colombia tiene unos esquemas específicos por la edad. Apréndanse esos esquemas, porque eso casi siempre lo saben preguntar. Y las vacunas de los virus atenuados como sarampión, rubéola, paperas, varicela y fiebre amarilla, que son virus vivos atenuados, generalmente se administran después del primer año de vida, como por ejemplo la triple viral o el sarampión, rubéola y paperas, debido a la interferencia de anticuerpos maternos.
Las vacunas al nacimiento, como la BCG y la hepatitis B, que son las primeras dosis de las vacunas se van a dar a los 2, 4 y 6 meses. Entonces, reconocer la edad, al nacimiento se colocan 2 vacunas, ya en adelante ya pues la cosa cambia, pero importante recordar eso. 1, virus vivos atenuados como sarampión, rubeola, paperas, fiebre amarilla y varicela, que son virus vivos atenuados, pues por los anticuerpos maternos, pues pueden interferir y se pueden dañar como eso. ¿Listo? Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. En esta nos hablan de cuál es el mecanismo principal de acción o por qué los IECA son nefroprotectores en pacientes con albuminuria. Entonces, la respuesta es por la dilatación de la arteriola eferente, y es que recordemos que los IECA y los ARA2, en este caso los ARA2 como los antagonistas de los receptores de angiotensina, ejercen su efecto nefroprotector al bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2, que normalmente causa una vasoconstricción de la arteriola eferente glomerular, lo que va a aumentar la presión intraglomerular y contribuye al daño renal en la nefropatía diabética. Al dilatar la arteriola eferente, los IECA reducen esa presión intraocular y disminuye la proteinuria y el daño renal progresivo. Porque las otras preguntas son incorrectas. Por el aumento por el aumento de la filtración glomerular, y es que los IECAS la disminuyen ligeramente al inicio, que es parte de su efecto protector al reducir la hiperfiltración patológica, que es albuminuria. La C, que habíamos dicho, la constricción de la arteriola aferente glomerular. Entonces, si hay una constricción de la arteriola aferente, reduciría el flujo sanguíneo glomerular, pero los IECAS van a actuar principalmente en la eferente para reducir esa presión intraglomerular. Y la D, que es la disminución del flujo sanguíneo. Si bien la tasa de filtración glomerular puede disminuir un poco, el efecto principal es la reducción de la presión intraglomerular, no una reducción significativa en el flujo sanguíneo per se como un mecanismo protector. Entonces, un resumen aquí breve es que acordemos que los IECA, que van a tener el sufijo pril, y los ARA2, que van a tener el sufijo sartán, son pilares en el tratamiento de la hipertensión y la nefroprotección. Lo que decíamos anteriormente, que inhiben ahí todo lo que es el eje sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que generalmente esa angiotensina 2 causa vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Sí? Y son especialmente en pacientes con diabetes y albuminuria, y su mecanismo clave de protección renal es por la dilatación de la arteriola eferente glomerular. Esa dilatación reduce la presión intraglomerular, no es que disminuya disminuye el flujo, pero digamos que el mecanismo más importante es la reducción de la presión intraglomerular, lo que disminuye esa proteinuria y enlentece la progresión del daño renal. Pueden causar un leve aumento inicial de creatinina, lo cual puede ser aceptable si no es excesivo, y son fundamentales también en lo que es la prevención de la progresión de la nefropatía diabética. ¿Qué pasaría si nos sale esta pregunta y no tenemos un conocimiento, no nos acordamos de qué es eso? Los medicamentos hablan de, hay que hacer una conexión fármaco-órgano. Si la pregunta habla de IECA y de ARA2 y nefroprotección, ya sabes que va a haber una relación directa muy conocida, que uno tiene que medio conocer algo básico, de que uno sabe que por allá interviene en algo del riñón. Hay que tener un conocimiento muy básico de una fisiología renal, y es que la sangre que va a entrar por la arteriola aferente, que atrae la sangre, ¿cierto? Y sale por la arteriola eferente, que pues, lo contrario va a atraer, ya saca la sangre. Esa presión dentro del glomérulo depende del balance. Si algo dilata la salida, que siendo la eferente, la presión dentro del glomérulo baja, porque ahí le está permitiendo sacar más sangre, y esa lógica va a ser nefroprotectora.
El descarte también es por el efecto esperado, que los IECAS protegen el riñón, es decir, aumentan la filtración al constreñir la arteriola aferente, o sea, la cantidad de sangre que le estoy entrando, o disminuir mucho el flujo. Y la D, que no suenan como mecanismos protectores a largo plazo en un riñón que ya es comprometido y de hecho podrían ser perjudiciales. Es decir, todo el resto de las preguntas también se descartan porque básicamente no hablan de proteger, sino de dañar el riñón. Vamos con la pregunta 6. En esta nos hablan más de una IBU complicada en mujer adulta, que cuál pues va a ser el tratamiento más frecuentemente utilizado si no hay una resistencia local. Bueno, en esta sí me genera algo de duda según lo que estamos haciendo de seguimiento es el trimetoprim sulfametaxazol. ¿Y por qué es? Entonces, bueno, en este sabemos que hay un conjunto de la nitrofurantoína, el trimetoprim sulfa es en conjunto con la nitrofurantoína y la fosfomicina una de las opciones de primera línea recomendada para la cistitis no complicada en mujeres adultas debido a su eficacia, bajo costo y buen perfil de resistencia en muchas regiones. Las quinolonas como ciprofloxacina se reservan para infecciones más complicadas o cuando las opciones de primera línea no son adecuadas debido al riesgo de resistencia. Bueno, entonces aquí viene la cuestión y es que la pregunta es muy clara de cuál es la primera línea en ausencia de una resistencia local conocida y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué las otras preguntas? La ciprofloxacina, que es una quinolona efectiva, pero su uso como primera línea para cistitis no complicada se desaconseja para preservar su eficacia contra bacterias más resistentes y evitar unos efectos secundarios. La amoxicilina, que es una penicilina, la amoxicilina sola no es una opción de primera línea recomendada para cistitis no complicada debido a las altas tasas de resistencia de E. coli, que viene siendo el patógeno más común. Y la ampicilina, que les cuento fue la que yo escogí, es similar a la amoxicilina, pero tiene altas tasas de resistencias para E. coli y no es una buena primera línea para cistitis no complicada. Todo esto también basado en las guías americanas de la ITSA, de enfermedades infecciosas de la isla. Entonces, un dato clave aquí, o un resumen muy puntual, es la cistitis no complicada es baja, o la ITU baja, perdón, es muy común en mujeres. Los patógenos más frecuentes son las bacterias entéricas, como principalmente la E. coli, y el tratamiento empírico de primera línea debe basarse en patrones de resistencia local. Las opciones preferidas en ausencia de alta resistencia son nitrofurantoína, fosfomicina y trimetoprim sulfa. Las quinolonas, como decíamos anteriormente, como la ciprofloxacina y la amoxicilina ampicilina, no se consideran de primera línea debido a su perfil de resistencia o a la necesidad de preservarla para infecciones un poco más graves. Entonces, ¿cómo habríamos podido responder esta pregunta aún sin tener el conocimiento, como me pasó a mí? Y es que hay que conocer o hay que ser muy críticos al momento de leer la pregunta. Y nos hablan de primera línea y no complicada. Eso ya nos cambia todo el panorama, ¿cierto? Porque esas palabras clave van a sugerir que se busca un tratamiento eficaz y seguro y que no genere mucha resistencia si se usa ampliamente. Las opciones más potentes como las quinolonas a menudo se reservan. Un descarte también por reservación y es que la ciprofloxacina, que es una quinolona, es un fármaco más potente y se sabe que busca reservar su uso para no generar resistencia al ser también hacer este tipo de medicamentos. ¿Listo? Lo que esto lo hace más probable, lo que lo hace menos probable de ser primera línea para algo que no es complicado. Por eso aquí la clave estaba en leer esas dos cosas, primera línea y no complicada. Y el descarte por resistencia conocida, aunque no se sepa los porcentajes exactos de resistencia en general, las penicilinas más antiguas, como por ejemplo la amoxicilina o la ampicilina, tienen tasas de resistencia crecientes para infecciones como la infección de tractos urinarios, lo que lo hace menos probable como primera línea empírica. Bueno, listo. Sigamos entonces con la séptima pregunta.
Estamos hablando de un paciente con una diabetes tipo 1 que presenta todos los síntomas de su diabetes y que tiene aquí el dolor abdominal y el aliento afrutado, que tiene una acidosis metabólica. Nos dan un gap, también nos dan como muchos puntos que de pronto pueden ser también distractores y nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable, ¿cierto? En este caso la respuesta es la C. ¿Y por qué? Bueno, por todo el cuadro clínico de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, síntomas gastrointestinales y el aliento afrutado en un paciente con diabetes tipo 1 y los hallazgos de laboratorio, con la hiperglicemia, la acidosis metabólica. Ya nos va a hablar de diagnóstico de cetoacidosis diabética, además de ser lo más común en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Sí? Ese aliento afrutado es por la acetona que se produce. Entonces ya uno va echando como hacia la cetoacidosis, ¿cierto? Que la acetona viene siendo uno de esos productos de desecho, y también la acidosis es por la acumulación de esos cetoácidos. Entonces, ¿por qué no son las otras? ¿Por qué no es el estado hiperosmolar hiperglicémico? Y es que también esta se va a presentar con hiperglicemia severa y deshidratación, pero es más común en pacientes con diabetes tipo 2. No suele haber acidosis significativa ni aliento afrutado y el compromiso neurológico es más prominente. Aquí lo que nos tiraba más hacia la cetoacidosis era eso, el tipo de la diabetes y lo del aliento afrutado. Una hipoglicemia severa, y es que los síntomas serían muy diferentes: temblor, sudoración, confusión, pérdida de conciencia, y por definición la glucemia estaría muy baja, no muy alta. ¿Listo? La acidosis láctica, que aunque también cursa con acidosis metabólica de brecha aniónica elevada, no se asocia con hiperglicemia tan marcada, aliento afrutado y síntomas gastrointestinales de la misma forma, ni es la complicación aguda más común de la diabetes tipo 1 en este cuadro. Entonces, un resumen muy breve de esto. Entonces, la cetoacidosis diabética, que es una emergencia endocrina grave, se va a presentar principalmente en pacientes con diabetes tipo 1. Se caracteriza por una tríada, que es hiperglicemia, generalmente mayor de 250 miligramos sobre decilitro, acidosis metabólica con brecha aniónica elevada y cetonemia o cetonuria. Los síntomas pues van a estar incluidos en poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, pero lo que nos lleva hacia la cetoacidosis es más el dolor abdominal, las náuseas, el vómito y el característico aliento afrutado por la acetona, y va a requerir un manejo urgente con líquidos, insulina y algunas correcciones de electrolitos, más por el uso de insulina y otro tipo de manejos adicionales. Entonces, ¿cómo? Y aquí cómo le respondemos si no sabemos. Uno, la triada clásica que ya hablamos: aliento afrutado, acidosis metabólica con anion gap elevado y una hiperglicemia mayor de 250 en un paciente de diabetes tipo 1. Las diferencias entre las urgencias que puede presentar un paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2, para las tipo 1 es clásicamente va a ser la cetoacidosis diabética, para la tipo 2 es más común el estado hiperosmolar hiperglicémico, aunque pueden presentarse en ambos casos. Y el descarte por contrastes: hipoglicemia, pues se descarta inmediatamente porque nos hablan de que tiene una hiperglicemia, una glicemia elevada. Un estado hiperosmolar es menos probable por lo del aliento afrutado y la acidosis marcada, que en este sí hay una deshidratación extrema y está la hiperglicemia, pero la acidosis es leve o incluso puede estar ausente. Y la acidosis láctica, que sí es una acidosis, pero faltan elementos específicos de la diabetes y de las cetonas, como por ejemplo el aliento afrutado. Muy bien. Sigamos entonces con la novena pregunta. Mientras yo me como unas Oreos, eso no es publicidad, ojalá me patrocina la chimba, pero no lo es. Entonces, hagámosle pues. La octava pregunta nos habla de cuál es la función de la eritropoyetina. Así no era tampoco tan complicada. La respuesta correcta es la C. Entonces, ¿por qué? Porque la eritropoyetina es una hormona principalmente producida en el riñón con una respuesta a la hipoxia. Bueno, pues en respuesta a la hipoxia, y su función primordial es estimular la eritropoyesis, es decir, la producción y maduración de los glóbulos rojos en la médula ósea,
y la hormona clave que va a regular también lo que es la producción de todo lo que es la serie roja. ¿Por qué entonces la estimulación de plaquetas no es, aunque pues sea muy clásico, y es que la producción de las plaquetas, es decir, la trombopoyesis, es más estimulada por la trombopoyetina? La B, que es la inducir la maduración de los linfocitos. Estos linfocitos se van a madurar en órganos linfoides como el timo, ganglio y vasos, y su producción va a estar regulada más por las citoquinas y por factores de crecimiento específicos. Y la D no es la fagocitosis bacteriana, porque pues eso es una función de los macrófagos y neutrófilos, que es parte de la inmunidad innata y no es el rol de la eritropoyetina. Una pregunta muy básica de fisiología. Vamos a la novena pregunta. Esta nos habla de un paciente de 70 años, debilidad en la hemicara en el brazo derecho y una afasia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces hablamos de que es el ACV, aunque también podría ser la hemorragia subaracnoidea, ya les voy a contar por qué. Entonces, la justificación, pues el inicio que es súbito del déficit neurológico, como la debilidad unilateral y la afasia, que es altamente sugestivo y un accidente cerebrovascular. Dada la ausencia de signos de hipertensión intracraneal severa, como la cefalea intensa o la alteración del estado de conciencia, que serían más comunes de una hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa. El ACV isquémico entonces es el más probable. ¿Por qué las otras no son? La crisis epiléptica, pues aunque sí puede generar unos déficits neurológicos, estos generalmente son más posictales, como por ejemplo puede ser la parálisis de Todd, pero el inicio es a menudo con movimientos anormales y el cuadro descrito es más consistente de un evento vascular por ser algo muy súbito, no se habla que tuvo algún movimiento raro previo a la presencia de esto. La migraña con aura, pues aunque sí suele tener síntomas neurológicos, incluso en algunos casos muy floridos, estos son transitorios, se van a desarrollar más gradualmente, que pueden ser en minutos y siempre van a estar seguidos de la cefalea intensa. Y una hemorragia subaracnoidea, aunque también tiene un inicio súbito de esta se va a acompañar, perdón, de una cefalea en trueno, que es la peor cefalea de su vida, y adicionalmente va a estar acompañada de algún tipo de alteración del estado de conciencia o algunos signos meningios por la irritación meningia, cosa que no se describe en este caso, en este caso que nos ponen acá. Entonces el resumen breve aquí es: el accidente cerebrovascular es una emergencia neurológica que causa la interrupción del flujo sanguíneo. Los ACV se dividen en isquémicos y hemorrágicos, ¿cierto? El 87% van a ser por coágulos o por estenosis, y en el hemorrágico el 13% van a ser por rupturas de vasos. La clave diagnóstica aquí es el inicio súbito de síntomas neurológicos focales, como puede ser debilidad unilateral, afasia, alteraciones visuales, ¿cierto? En el ACV isquémico también los síntomas suelen ser negativos, como la pérdida de función, es decir, hay algo que ya no tiene. Y la cefalea intensa, súbita, que suele ser en trueno, es la bandera roja, pero para una hemorragia subaracnoidea. Y en este caso sí tienen que tener en cuenta ustedes que el tiempo de cerebro, y más teniendo en cuenta un ACV isquémico. En caso tal de que por alguna u otra razón no supiéramos qué es lo que no supiéramos nada sobre este tema, y es uno, lo que nos habla de súbito y déficit focal. Esta combinación es la bandera roja más grande para un ACV. Si ves estos términos, pues van a hablar más o piensa más bien en un ACV, ¿cierto? La ausencia del dolor de cabeza o la alteración del estado de conciencia, y es que esta es una pista que de descarte negativa muy importante, y va a eliminar de inmediato la hemorragia subaracnoidea, porque hemorragia subaracnoidea sin dolor de cabeza no es hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Descarte por la velocidad o por la presentación, y es que la migraña suele ser más gradual, puede tener algo de prodromus, va a generar pasito y después te da la crisis fuerte, ¿cierto? La crisis epiléptica va a ser más dinámica, tiene unos eventos motores previos al déficit neurológico que se pueda presentar, que era lo que hablábamos de la parálisis de Todd. Y el diagnóstico más común, que es el ACV isquémico, va a ser por mucho el ACV más común en el 87%, por lo que ante un cuadro clásico sin elementos de hemorragia siempre va a ser la primera sospecha diagnóstica.
Vamos a la pregunta 10. Nos habla de una paciente de 35 años que tiene rigidez articular en las pequeñas articulaciones, con rigidez matutina, ¿cierto? Y que llevamos 6 semanas con este, cuál va a ser el diagnóstico de esta paciente. Entonces, si nos ponemos a analizarlo, el cuadro es muy sugestivo de una artritis reumatoidea, ¿cierto? Afecta articulaciones pequeñas, tiene distribución bilateral, es simétrica, tiene rigidez matutina durante 30 minutos, hay una cronicidad de los síntomas, es decir, más de 6 semanas, y la edad, que también es típica de inicio de los pacientes con artritis reumatoidea. Vámonos entonces a por qué las otras no. La osteoartritis va a caracterizar más por el dolor, que mejora con el reposo y empeora con la actividad. La rigidez matutina tiende a ser menos de 30 minutos y va a afectar predominantemente articulaciones de carga, rodillas, caderas, brazos, hombros, ¿cierto? Y en las últimas articulaciones pueden haber nódulos de Heberbach y no es típicamente simétrica ni es en pequeñas articulaciones, tiende eso a ser más una enfermedad reumatológica. ¿Por qué no es la gota? Pues sabemos que las gotas son ataques agudos a un niveles agudos de monoartrosis, que es más común en el dedo gordo del pie con la inflamación intensa, pero no es típicamente simétrica, ¿cierto? De inicio va a ser más en pequeñas articulaciones con rigidez matutina prolongada. ¿Y por qué no es el lupus? Que uno podría llegar a pensar, una paciente joven, lupus, tales, que aunque el lupus sí pudiera generar una artritis, rara vez el síntoma predominantemente y de forma tan aislada y simétrica vaya a ser ese. Y además este va a tener o va a estar acompañado de otros hallazgos sistémicos como rash, afectaciones renales, serositis, entre otros, ¿sí? Entonces, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica que afecta predominantemente articulaciones sinoviales pequeñas. Punto. ¿Listo? Y las características para su diagnóstico son que afecta articulaciones pequeñas, manos, pies, muñecas, es bilateral y simétrico, tiene rigidez matutina por más de 30 minutos, son síntomas crónicos que tienen que ser mínimo de 6 semanas y 5 que puede cursar con síntomas sistémicos y marcadores serológicos. Que pues obviamente eso no lo hablan acá, pero habla de que ese daño articular puede ser también progresivo y destructivo. Si uno, como me pasa a mí, que el tema que más se me dificulta es la reumatología, ¿cómo la podemos diferenciar entre artritis y artrosis o osteoartrosis? Uno, la rigidez matutina, ¿cierto? Que en la artritis va a ser de más de 30 minutos, mientras que en la artrosis va a ser de menos de 30 minutos. La simetría, que la osteoartritis es más asimétrica, ¿cierto? Mientras que la otra es más bilateral. El descarte por la agudeza y el patrón, y es que la gota es algo inmediato, es agudo, ¿sí? Que generalmente es monoarticular, y que por ejemplo en el lupus y la artritis, pues que van a tener no solamente una, sino múltiples manifestaciones además. ¿Listo? Y por último, la edad del paciente, y es que pacientes de 35 años, jóvenes con osteoartritis severa, es más típica una enfermedad autoinmune inflamatoria que algo necesariamente degenerativo como lo es la osteoartritis. ¿Listo? Muy bien, vamos con la pregunta 12. ¿Cuál es el agente bacteriano más común en las otitis medias en niños? ¿Cierto? El Streptococcus pneumoniae, que es el patógeno bacteriano más frecuente, aislado en las otitis medias, seguido por la Haemophilus influenzae y después ya viene la Moraxella catarrhalis. ¿Listo? Entonces un breve resumen de esa otitis media. Es una infección común en la infancia, agentes bacterianos van a ser la Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, Haemophilus influenzae y por último la Moraxella catarrhalis. Esto pues nos va a permitir dar un tratamiento más dirigido a esa infección, y por eso la vacunación contra el neumococo o la vacuna neumocóxica conjugada pues va a disminuir esa incidencia de otitis media por ese patógeno. ¿Listo? Es una pregunta que no estaba complicada.
Pregunta número 12. Entonces hablamos de que cuál de las siguientes es una lesión primaria, ¿cierto? Por una elevación sólida palpable que mide menos de 0.5 centímetros, pero no tiene contenido líquido. Entonces, acuérdense de esto. La pápula, que es la respuesta correcta, se define como una lesión primaria, sólida, elevada, palpable, de un diámetro menor de 0.5 centímetros que no tiene líquido. ¿Listo? Entonces eso ya nos descarta la vesícula, que es una lesión en piel con contenido líquido claro ceroso típicamente menor de 0.5. Es decir, nos daba el tamaño, pero la vesícula siempre va a tener líquido. Punto. ¿Listo? La mácula es más un cambio de piel, como una mancha. Entonces esta no es palpable y no es elevada. Y la pústula es más una elevación de piel, pero con contenido purulento. Es decir, la pápula es la que no tiene contenido, mientras que la pústula tiene un contenido. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y siempre se les quede, pues, porque lo saben preguntar bastante en exámenes de residencia, esas lesiones primarias. Una mácula es una mancha. Una placa va a ser una elevación sólida y plana, pero que mide más de 1 centímetro. Un nódulo es una lesión sólida y palpable más profunda que una pápula, pero es mayor de 0.5 centímetros. Y esa es la diferencia entre nódulo y pápula. ¿Listo? La vesícula es una pequeña ampolla con contenido claro. La ampolla o bula es una grande ampolla que mide más de 0.5 centímetros. Una pústula es una lesión con pus. Y una roncha o un abón es más por un edema transitorio, que es rojizo, y pruriginoso es una lesión que es muy frecuente o que es muy fácil de determinar, porque tiende a generar alteración, va a estar más en relación con una urticaria y demás. ¿Listo? Muy bien, vámonos con la pregunta 13. ¿Cuál es el tipo de hernia inguinal más común en niños? La respuesta correcta es la B, la hernia inguinal indirecta. Y es esta porque, con diferencia al tipo de la hernia inguinal más común en niños, que viene siendo la hernia indirecta, y también es la más frecuente en adultos jóvenes, y esto se produce por la persistencia del proceso vaginal peritoneal, que es un remanente del desarrollo embrionario, lo que permite que el contenido abdominal protruya a través del anillo inguinal interno hacia el conducto inguinal. ¿Por qué no es la inguinal directa? Esta es más común en adultos mayores y se produce por una debilidad de la pared posterior del conducto inguinal, no por persistencia del proceso vaginal. La hernia femoral es más común en mujeres multíparas y ancianas y se produce por debajo del ligamento inguinal, no del conducto inguinal. Y la hernia umbilical, que personalmente fue la que había escogido, por la que me incliné inicialmente, pues, esta son comunes en niños, especialmente en recién nacidos, pero la pregunta especifica sobre la hernia inguinal. Ahí estaba la respuesta. Yo les voy a ser sincero, esa respuesta la respondí, me puse hernia umbilical, pero fue por no leer, porque están preguntando cuál es la hernia inguinal más común, y ahí ya nos quitaban dos, que era, ya nos descartaba de entrada dos, que era la hernia femoral y la hernia umbilical. Entonces, el breve resumen: las hernias inguinales son protrusiones del contenido abdominal a través de un defecto de la pared abdominal, ¿cierto? Estas se van a clasificar en indirectas y directas. La hernia inguinal indirecta es más común en niños y también en hombres jóvenes por un defecto congénito, que es la persistencia del proceso vaginal, que pasa a través del anillo inguinal interno. Aquí es donde viene eso. Anillo inguinal interno es igual a hernia inguinal indirecta, que es más común en niños y es porque persiste el proceso vaginal. ¿Listo? La hernia inguinal directa, esta es adquirida
y se produce es más por debilidad de la pared posterior del conducto inguinal a nivel del triángulo de Hesselbach y es más común en hombres mayores, mientras que la hernia femoral, que bueno, ya es otro tipo de hernias, pues es más común en hombres, perdón, en mujeres y es más propensa al estrangulamiento. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a la pregunta 14. ¿Cuál es el anticonceptivo que menos fallas de baja tiene por el uso típico? Pues será la respuesta la C, el DIU. Y esto es porque básicamente la efectividad anticonceptiva se va a medir por el uso perfecto, es decir, cuando el método se usa de forma ideal, o mejor dicho, la efectividad anticonceptiva se va a medir por el uso perfecto y por el uso típico, es decir, de cómo se debería utilizar y cómo se utiliza en la vida real. Y los anticonceptivos reversibles de larga duración, como por ejemplo el DIU, ya sea el de cobre o el hormonal, y el implante subdérmico, son los más efectivos en el uso típico, ¿cierto? Que es ese uso que se da en la vida real, porque su eficacia no va a depender de la adherencia de una persona a la toma, por ejemplo, de los anticonceptivos orales. Y ahí viene como eso, las píldoras o las inyecciones tienen más tasas de falla porque tienden a haber errores o una falta de seguimiento, una falta de administración del medicamento. ¿Listo? Muy bien. Vámonos por la pregunta número 15. Esta habla de un paciente que tiene una hematuria, ¿cierto? Que tiene básicamente nos habla que tiene un paciente con una urolitiasis. ¿Cuál es el cálculo renal común más radioopaco, perdón? Y la respuesta correcta son los oxalatos de calcio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los oxalatos de calcio? Estos, con diferencia del tipo de cálculo renal más común, ¿cierto? Es decir, estos van a ser más o menos del 70 al 80% y son radioopacos, lo que significa que son más visibles en las radiografías simples de abdomen. Los cálculos de Struvita, que también son radioopacos, son menos comunes y generalmente se asocian con infecciones urinarias crónicas por bacterias productoras de ureasa. Entonces, para que ustedes siempre lo tengan en cuenta, la litiasis renal o los cálculos renales, que es una causa frecuente de cólico renal, y la composición es clave para el diagnóstico y manejo. Del 70 al 80% de los casos, el oxalato de calcio son los más comunes y son radioopacos. De Struvita, que son los siguientes, entre el 10 y el 15%, van a estar asociados a infecciones por bacterias productoras de ureasas, como por ejemplo el Proteus. Y pueden formar cálculos coraliformes o radioopacos. ¿Listo? Los cálculos producidos los cálculos de ácido úrico, que son entre el 5 y el 10%, están más asociados a gota o a una acidosis tubular, son radiolúcidos, es decir, no se pueden ver en la radiografía simple y solamente se pueden ver en el TAC. ¿Listo? Los cálculos de cistina son del 1%, son más asociados a trastornos genéticos y son débilmente radiopacos. Y en general, la regla general es que la mayoría de los cálculos son radiopacos, excepto el de ácido úrico y algunos muy pequeños. Y aquí uno como hacía para escoger una, teniendo en cuenta que digamos esa del ácido, de los de Struvita también son un poco radioopacos. Y era que nos hablaba de la combinación clave más común y radiopaco, que es una combinación muy específica que apunta más a un solo tipo de cálculo. ¿Listo? El hecho de saber que los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos y que no se pueden ver en la radiografía, pues ya va a uno a tumbarle esa respuesta, ya teniendo como ese conocimiento previo adicional. ¿Listo? Muy bien. Listo.
Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 16, que es de psiquiatría. Entonces nos habla un paciente que tiene un trastorno, un estado de ánimo que está deprimido, que tiene anedonia, cambios de apetito, digamos que todos los síntomas muy frecuentes de un trastorno depresivo mayor. Y esto, entonces la respuesta correcta es la C. Y esto es más por los criterios diagnósticos de depresión o de trastorno depresivo mayor según el DSM-5, que es ánimo deprimido y o anedonia, ¿cierto? Persistente por al menos 2 semanas, acompañados de al menos 4 de los síntomas específicos. Cambio de apetito, sueño, fatiga, sentimientos de inutilidad, etc. Y causando deterioro también funcional. ¿Listo? 4 de al menos, acompañados de 4 de los otros síntomas específicos, que era eso. ¿Listo? El bipolar pues no es, porque se caracteriza más por la presencia de episodios maníacos o hipomaníacos. ¿Listo? El trastorno de ansiedad generalizada pues va a tener más una preocupación excesiva e incontrolable sobre múltiples áreas, ¿cierto? Con síntomas con inquietud, tensión muscular y dificultad, que por ahí había otra pregunta de esas. ¿Listo? Y la distimia, que es básicamente un trastorno depresivo persistente, este va a implicar un estado de ánimo deprimido crónico, al menos 2 años en adultos, pero los síntomas suelen ser menos graves y no cumplen los criterios de un episodio depresivo mayor completo. Aquí se describe más, es un episodio claro y significativo. ¿Listo? Entonces, recordemos siempre que el trastorno depresivo mayor se caracteriza porque dura al menos 2 semanas, tiene síntomas nucleares de ánimo deprimido o anedonia, que es pérdida de interés o de placer por hacer las cosas que usualmente hacía, asociado a 4 de alguno de los siguientes síntomas: fatiga, pérdida de energía, cambios en el peso, en el apetito, insomnio, hiperinsomnio, sentimientos de inutilidad y de culpa, entre otros muchos síntomas adicionales. ¿Listo? Listo, muy bien. Perfecto. Listo. Muy bien. Aquí, bueno, usted me va a decir, bueno, y por este tema, ¿por qué no sigue hablando? Y es que mientras voy haciendo mis flashcards también. Bueno. Siguiente pregunta, la pregunta número 17. ¿Cuál es la fractura más común en personas con osteoporosis? Pues la fractura de cadera es lo más frecuente, ¿cierto? Y es por la fragilidad, ya que son más devastadores y comunes, están más asociadas a la osteoporosis en pacientes ancianos, llevan una alta morbilidad y una alta mortalidad. Digamos que esta no era una pregunta tan compleja. La pregunta número 18. Un paciente con compromiso severo de la vía aérea y la dificultad para intubar orotraquealmente, ¿cuál es la técnica de vía aérea de emergencia utilizada como un último recurso? La respuesta correcta es la C, la cricotiroidectomía, que este es un procedimiento quirúrgico de emergencia que se va a establecer una vía aérea a través de una incisión de la membrana cricotiroidea. Este se considera un último recurso o una técnica de rescate, pues cuando no se puede hacer una intubación orotraqueal ni ventilar a un paciente que tiene un compromiso severo y crítico de la vía aérea. Las otras opciones son menos invasivas y no son soluciones para una vía aérea totalmente fallida. Entonces ahí viene, ¿por qué no es la máscara laringia? Y es que aunque es un dispositivo supraglótico útil como puente o alternativa, pero no es una vía aérea quirúrgica de emergencia de último recurso. Aquí la palabra clave es eso, de último recurso, cuando fallan todos los demás métodos invasivos. La intubación nasotraqueal, que es una técnica de intubación, pero no es la técnica de rescate cuando la orotraqueal falla por completo o el paciente tiene una obstrucción supraglótica severa. Y la ventilación no mecánica, que es una modalidad de soporte ventilatorio que no establece una área definitiva, y esta va a estar casi que siempre contraindicada en pacientes con una vía aérea inminente o totalmente comprometida. ¿Listo?
Entonces, aquí hay que mirar unas palabras clave, dice eso, el compromiso severo, dificultad para intubar y último recurso de emergencia. Hay que leer, digamos, esas palabritas cambian absolutamente todo el sentido de la pregunta. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también esto como la escalera de la invasividad. Y es que siempre se inicia no invasivo, después a una intubación o algún para asegurar vía aérea a nivel supraglótico, después sigue, perdón, ya la intubación y por último viene siendo lo quirúrgico. Y ese último recurso y severo es lo que apunta a lo más invasivo y definitivo, que era lo que nos estaban preguntando. ¿Listo? Pregunta número 19. ¿Cuál es el medicamento para la intoxicación por paracetamol? Esa es fácil, N-acetilcisteína. En mi cuenta de Instagram hay un meme de estos antídotos. ¿Listo? Pero para recordar, naloxona, ¿cierto? Es un antídoto, pero para sobredosis de opioides. Flumazenil es un antídoto para intoxicación por benzodiazepinas y atropina es más para la intoxicación por organofosforados o incluso para bradicales. Pues, digamos, es un tema muchísimo, muchísimo más amplio, muchísimo más largo, grande. ¿Listo? En TikTok, mientras también vamos haciendo nuestros recorridos en moto, pues también los pueden ver como esos datos adicionales que vamos aprendiendo durante estos exámenes. ¿Listo? Siguiente pregunta, pregunta número 20. ¿Cuál es el valor de glicemia en ayunas que define la diabetes mellitus según los datos más o las guías más frecuentes o más recientes? Y la respuesta correcta es una glicemia en ayunas mayor de 126. Recordemos que los criterios de para la diabetes se van o mejor dicho, se va a diagnosticar con una glicemia en ayunas de al menos 8 horas de ayuno, que va a ser de mayor de 126 en 2 ocasiones separadas, o si la glucemia plasmática después de una carga oral o una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 miligramos es mayor a 200, o si hay una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 o síntomas de hiperglicemia con una glicemia al azar mayor de 200. ¿Listo? Esto es totalmente importante que lo tengan en cuenta, criterios de diagnóstico para la diabetes mellitus. ¿Listo? Muy bueno, entonces sigamos con la pregunta número 21. Esto nos habla de cuál es el riesgo más temido y buscado de prevenir con la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular, que es el accidente cerebrovascular isquémico. Esto es porque la fibrilación auricular, las aurículas no se contraen de forma efectiva, lo que lleva a la estasia sanguínea y a la formación de algunos trombos intramurales, especialmente en la hojuela auricular izquierda. Estos trombos pueden embolizar y viajar a la circulación sistémica, siendo la complicación más devastadora y el objetivo principal de la anticoagulación, que es la prevención del accidente cerebrovascular isquémico de origen cardioembólico. La explicación de por qué las otras opciones son incorrectas es porque la insuficiencia cardíaca, aunque la fibrilación auricular puede contribuir a exacerbar la insuficiencia cardíaca, la anticoagulación no la previene directamente, se enfoca en el control de la frecuencia o del ritmo, pero para mejorar la función cardíaca. El infarto agudo de miocardio, la fibrilación auricular no aumenta directamente el riesgo de infarto agudo de miocardio por ateromatosis coronaria. El edema pulmonar, que puede ser una complicación de la insuficiencia cardíaca descompensada, a la fibrilación auricular, la puede contribuir, pero no es el riesgo primario que la anticoagulación busca prevenir. ¿Listo? Vámonos con la pregunta número 22. Nos habla de un paciente que tiene una úlcera genital, que es indolora, limpia, con bordes definidos y una base indurada. La respuesta correcta es la C, una sífilis primaria, y es que este es el cuadro clásico de una sífilis primaria, que es la presencia de un chancro, una úlcera genital indolora de bordes indurados y base limpia, que aparece en el sitio de la inoculación del treponema pálido.
¿listo? Y se acompaña generalmente de una adenopatía inguinal que no es dolorosa. Porque las otras se descartan. Herpes genital, porque es más, se presenta con vesículas dolorosas que progresan a úlceras múltiples, pequeñas y dolorosas, a menudo con síntomas sistémicos, como por ejemplo fiebre o malestar, y no suelen ser indoloras ni induradas. ¿Listo? El chancroide, que es más causado por el Haemophilus ducreyi, se presenta como una úlcera genital dolorosa de bordes regulares, base friable y exudativa que va acompañada de una adenopatía inguinal dolorosa. ¿Listo? Diferente de la sífilis. Recordemos eso, chancroide, úlcera que sí es genital, pero que es dolorosa, a diferencia de la de sífilis, que es no dolorosa. Tiene unos bordes irregulares, en sífilis son regulares, una base friable y exudativa. ¿Listo? Y el linfogranuloma venéreo, que esto es más por una enfermedad por la clamidia trachomatis, que inicialmente puede causar una pápula o una úlcera transitoria y pequeña, pero su característica principal es la aparición tardía de esas adenopatías inguinales voluminosas. ¿Listo? Vamos entonces con la pregunta número 23. ¿Cuál de los siguientes virus de la hepatitis se va a transmitir principalmente por la vía fecal oral? La respuesta es la hepatitis A, es decir, la respuesta número D. ¿Por qué? Entonces, el virus de la hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal oral a través del consumo de alimentos o de agua contaminada por contacto directo de persona a persona en condiciones de higiene deficiente. Esto es una infección que es aguda y no cronífica. La hepatitis B, esta se transmite principalmente por vía parenteral, sangre, agujas contaminadas o a nivel también sexual y perinatal. ¿Listo? La hepatitis C se transmite predominantemente por vía parenteral, como por ejemplo sangre, agujas contaminadas y en menor medida de manera sexual. Y la hepatitis D es un virus defectuoso que requiere de la coinfección o superinfección con el virus de la hepatitis B para poderse replicar. Y su vía de transmisión va a ser igual que la de la hepatitis B, que va a ser más bien parenteral y también de tipo sexual. ¿Listo? Entonces, si de pronto uno no tenía o no sabía cómo responder este tipo de preguntas, entonces vamos a la asociación clásica. Hepatitis A fecal oral, que es una de las asociaciones más básicas y fundamentales de gastroenterología. Hepatitis A fecal, punto. Y se descarta porque el resto, B, C y D, son sexuales o en mayor medida una que otra, pero en general la gran mayoría son de tipo parenteral y sexual. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 24. ¿A qué edad el lactante comienza a tener un sostén cefálico? ¿Listo? La respuesta correcta es a los 3 meses. ¿Listo? Entonces, recordemos esto, que el control cefálico o el sostén cefálico es un hito del desarrollo motor grueso que se alcanza típicamente a los 3 meses de edad. Al nacimiento el control es pobre y al mes y a los 2 meses es un control parcial. Por eso la pregunta aquí es firme y constante, y ya hablamos de un control cefálico como tal. ¿Listo? Entonces, los hitos del desarrollo son fundamentales. En pediatría siempre nos los van a preguntar para evaluar el progreso neurológico de un paciente. Y nos habla de un sistema nervioso central que está madurado adecuadamente. Entonces, al primer mes, levanta la cabeza brevemente al estar boca abajo. A los 3 meses sostiene la cabeza, tiene sostén cefálico. A los 6 meses se sienta con apoyo y se voltea de boca arriba a boca abajo. A los 9 meses ya gatea y se sienta sin apoyo. A los 12 meses camina con apoyo, que son sus primeros pasos. Y a los 18 meses ya empieza a caminar solo. ¿Listo? Pero lo que más suelen preguntar aquí es ese hito del desarrollo de lo del sostén cefálico, que recordemos es a los 3 meses. Es importante recordar eso porque siempre, casi siempre, lo saben preguntar o lo preguntan bastante en exámenes de residencia. ¿Listo?
Vámonos con la siguiente pregunta. Un paciente que tiene una creatinina elevada con oliguria, tiene una creatinina en sangre que está desproporcionadamente elevada, con una osmolaridad elevada también. ¿Cuál es la causa más frecuente o más probable de lesión renal aguda? Recordemos, lesión renal aguda. ¿Listo? Y la respuesta correcta es la C, el fracaso prerrenal, en la que hay un cuadro de una lesión renal, o el cuadro de la lesión renal prerrenal, se debe a una hipoperfusión renal. El riñón, al intentar tratar de conservar ese volumen y esa perfusión, va a reabsorber más sodio y más agua, lo que va a llevar a una relación de boom creatinina mayor, ¿cierto? Porque va a reabsorber más urea que creatinina, y una osmolaridad urinaria más alta porque se está concentrando mayormente esa orina. ¿Por qué se descartan las otras si uno podría pensar que hay algún tipo de alteración o de enfermedad intersticial como tal, o del glomérulo como tal? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no es una necrosis tubular aguda? Y es que en la lesión renal aguda, la necrosis tubular aguda es una lesión renal aguda intrínseca, en la que hay un túbulo dañado que no puede concentrar la orina ni reabsorber la urea eficientemente, por lo que la relación de boom creatinina va a estar más baja. ¿Listo? Y la osmolaridad urinaria va a estar también baja, porque el daño es precisamente porque no puede ni concentrar la orina ni reabsorber la orina. ¿Listo? Perdón, ni reabsorber la urea. ¿Por qué no es la nefritis intersticial aguda? Que también es una lesión renal aguda intrínseca, pero esta no presenta típicamente una relación de boom creatinina tan desproporcionada ni la osmolaridad urinaria tan concentrada como en el prerrenal. ¿Listo? ¿Y por qué no es una obstrucción uretral bilateral, que vendría siendo una causa más porrenal? Si bien es una causa de oliguria y una elevación de la creatinina, los hallazgos urinarios suelen ser menos predictivos de la causa misma, y el diagnóstico se basa más en la imagenología, que vendría a estar acompañado de la hidronefrosis. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Vamos entonces con la pregunta número 27. ¿Listo? Que bueno, esta sí es muy común, que cuál es la paciente que tiene hipertensión, que cuáles son las metas, teniendo en cuenta que no tiene daño de eso. Pues las guías hablan también de que sea menor de 130/80, digamos que esta no tiene digamos, mayor tela de donde cortar. La opción de los 140 a 90 miligramos es un objetivo que es mucho más laxo, pero que ahora está más reservado para poblaciones específicas o con ciertas patologías que no se toleran como objetivos tan estrictos puntualmente hablando. ¿Listo? Siguiente pregunta, la pregunta número 27. ¿Cuál de las vacunas se utiliza una forma atenuada viva del patógeno? ¿Cierto? Que lo habíamos incluso hablado anteriormente. La vacuna del tétano, la poliomielitis, el sarampión o la influenza. ¿Listo? Y la respuesta correcta es la número C. ¿Listo? La del sarampión. Habíamos hablado previamente que la vacuna, o que son virus vivos atenuados, habíamos hablado que es la triple viral, la varicela y la fiebre amarilla. ¿Listo? Entonces, recordar que estos son virus, que el sarampión hace parte o forma parte de la triple viral, ¿cierto? Es una vacuna de virus vivos atenuados. Esto significa que contiene una forma debilitada del virus que puede replicarse en el organismo, pero que no va a causar una enfermedad. ¿Listo? Recordar que la vacuna del tétano es una vacuna toxoide, que es una forma inactiva de la toxina bacteriana como tal. De la poliomielitis, que es una vacuna de virus inactivo, es decir, es un virus muerto, ¿vale? Aunque de la poliomielitis hay una vacuna oral que sí es de virus vivos atenuados, pero la pregunta especifica tipo salco inyectable. ¿Listo? Que ya te descarta. Entonces uno podría decir, no, pues que la poliomielitis también es un virus vivo atenuado. Pues sí, pero solamente la que es oral. La que es inyectable es un virus
inactivo, un virus muerto. ¿Listo? Y la influenza, la mayoría de las vacunas contra la influenza son virus inactivados, muertos, aunque existe una que es una intranasal de virus vivo atenuado, pero la opción específica que es inactivar. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Vámonos con la siguiente pregunta. Una pregunta muy común. Paciente con un dolor abdominal que tiene antecedentes de cirugías, vómitos biliosos, ausencia de gases. Pues es una obstrucción intestinal, digamos que no es una pregunta muy compleja, muy común, de hecho, que dudo mucho que en un examen de residencia la vayan a preguntar. Tal vez la pregunten de algún otro, por alguna otra cuestión, pero no la van a preguntar tan puntual. ¿Listo? Pregunta número 29. Un paciente que tiene un ojo rojo, dolor agudo intenso, visión borrosa, halos alrededor de las luces y una pupila que está medio dilatada, ¿vale? Que no es reactiva, pues es muy común y van a preguntar eso mucho más frecuentemente, lo del glaucoma de ángulo cerrado. Y es por esa también, por esa clínica de los pacientes. ¿Por qué no es la anterior? No, porque no es el resto de las opciones. La conjuntivitis bacteriana, aunque sí causa ojo rojo y secreción, pero no va a tener un dolor intenso, no tiene alteración de la visión borrosa, o no tiene alteraciones de la visión hacia una visión borrosa. ¿Listo? La uveitis anterior va a causar, sí, un ojo rojo, dolor, fotofobia, pero esta se caracteriza por tener miosis pupilar. ¿Listo? Pequeña e irregular, a diferencia de lo que ocurre en el glaucoma, que tiene esmidriasis. ¿Listo? Una midriasis es muy característico de un glaucoma, mientras que los mismos síntomas, pero con miosis, es más de la uveitis anterior. ¿Listo? Y la queratitis herpética, aunque sí causa dolor, sí causa ojo rojo, tiene fotofobia, pero el patrón de dolor y la pupila medio dilatada no son característicos, y tampoco la visión de los halos tampoco lo es. ¿Listo? Entonces, para recordar, el glaucoma de ángulo cerrado es una emergencia que sí es oftalmológica, que es causada por un aumento súbito y marcado de la presión intraocular debido al bloqueo del drenaje del humor acuoso. ¿Listo? También lo pueden preguntar por qué se produce un glaucoma de ángulos cerrados, porque pues, bloquea el drenaje del humor acuoso. Los síntomas clásicos va a tener eso: dolor ocular unilateral muy intenso, ojo rojo, visión borrosa y una pupila medio dilatada no reactiva, una midriasis fija, ¿listo? Que se puede acompañar de otros síntomas adicionales. ¿Listo? Siguiente pregunta, la pregunta número 30. Nos hablan de una erupción cutánea con pápulas y vesículas agrupadas, de base eritematosa, predominantemente en lesiones o en áreas extensoras como codos y rodillas. ¿Cuál podría ser? O esto es una característica muy frecuentemente de una dermatitis herpetiforme. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces recordemos, la dermatitis herpetiforme es una enfermedad cutánea crónica y muy pruriginosa, que está caracterizada por pápulas y vesículas agrupadas sobre una base eritematosa con distribución predominantemente a nivel de superficies extensoras. ¿Listo? Es una manifestación cutánea de la enfermedad celíaca, ¿listo? Por esa sensibilidad al gluten, y por lo tanto va a mejorar con esa dieta estricta sin gluten. ¿Listo? ¿Por qué no es la psoriasis? Porque la psoriasis tiene más placas eritematosas bien delimitadas, con escamas plateadas predominantemente en superficies extensoras, pero no en vesículas, y no mejora ni con la dieta ni con el gluten. ¿Listo? Porque no es una dermatitis atópica, porque la dermatitis atópica pues causa piel seca, tiene un eczema pruriginoso, pero predominantemente es en superficies flexoras, ¿listo? Es decir, en pliegues, diferente de la dermatitis herpetiforme, en la que es más de superficies extensoras, ¿listo? Y el líquen plano, se presentan más con pápulas poligonales, pruriginosas, digamos que esa es como la que más descartado. Uno podría tener ahí como la confusión entre dermatitis atópica y la dermatitis herpetiforme, pero recordar que la dermatitis atópica no se relaciona tampoco o no se asocia tampoco con el gluten. ¿Listo?
Pregunta número 31. Cuando nos hablan de un paciente con una preocupación excesiva, incontrolable, pues, es muy característico de un trastorno de ansiedad. ¿Listo? Pregunta número 32. ¿Listo? Acá 32. Entonces un atleta que sufre una lesión tras un movimiento de torsión con el pie fijo, que siente el pop audible y presenta un derrame articular, y que tiene una inestabilidad en valgo, ¿cuál de las siguientes es? La respuesta correcta es el ligamento colateral medial. Y esto es porque un movimiento de torsión con el pie fijo y valgo forzado son mecanismos clásicos. ¿Listo? Movimiento de torsión con pie fijo más valgo forzado es más del ligamento colateral medial. Ese pop audible sugiere una ruptura ligamentosa, ¿listo? Y la inestabilidad del valgo es el signo clínico directo del ligamento colateral medial, ¿cierto? Que resiste el estrés al valgo y pues el derrame articular compatible con esa lesión intraarticular o cápsula, ¿vale? ¿Por qué no es el resto? ¿Por qué no es el ligamento colateral lateral? Y es que estas se lesionan más es por un estrés en varo forzado, lo opuesto al valgo, ¿listo? Es decir, como que la rodilla se va más hacia adentro. ¿Por qué no es el menisco lateral? Porque este se lesiona por tensión, pero la inestabilidad significativa del valgo es más indicativa de lesión ligamentosa que por el menisco. El menisco sabe generar dolor y bloqueo, pero primariamente no hay una inestabilidad al valgo. ¿Listo? ¿Y por qué no es un tendón rotuliano? Uno podría decir, el ligamento cruzado también o algún tendón rotuliano. Y es que la lesión por extensión forzada o contracción excéntrica intensa del cuádriceps, lo que llevaría a esa incapacidad para extender la rodilla, no típicamente en la inestabilidad del valgo. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque esos pequeños daticos, como por ejemplo lo de la torsión del pie y que se te va la pierna hacia algo, se te va la rodilla hacia algo, pues descarta o lo pone a uno a pensar en otro tipo de ligamentos que puedan estar comprometidos, teniendo en cuenta pues las características de la sintomatología que nos refiere. ¿Listo? Siguiente pregunta. Un paciente que tiene una quemadura, que tiene unos flictemas o unas ampollas, mucho dolor, húmeda, pues una pregunta que es muy sencilla en el sentido de que pues, es una quemadura de segundo grado superficial, ¿cierto? ¿Por qué no es el resto? Primer grado solamente me va a afectar la epidermis, y esto me va a causar eritema y dolor, pero no me va a formar ampollas como tal. Segundo grado es más profunda, tiene un espesor parcial profundo que va a afectar si la dermis más profundamente, puede tener algunas ampollas. La piel suele ser más pálida o rojiza con algunas áreas blanquecinas y es menos dolorosa porque ya hay menos terminaciones nerviosas intactas. Y ya de tercer grado pues hay un espesor que es total, que destruye todas las capas de la piel es blanquecina o carbonizada, no tiene ampollas, es indolora por todos los nervios destruidos y no tiene tampoco capilaridad. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces sigamos con la siguiente pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes hormonas entonces es... perdón, me salté una. 34, el órgano más afectado por la toxicidad crónica del alcohol, pues va a ser el hígado, no tiene mayor complicación. ¿Listo? 35, ¿cuál de las siguientes cuál de las siguientes hormonas es secretada por la corteza suprarrenal? Pues es el cortisol, digamos que esta se respondía más por descarte. ¿Listo? ¿Por qué? La adrenalina es secretada por la médula suprarrenal en la porción interna de la glándula, ¿listo? Que son catecolaminas. La noradrenalina también se secreta por médula suprarrenal y pues glucagón es más por células alfa del páncreas, ¿listo? Pero recordar que corteza suprarrenal, corteza, cortisol, noradrenalina y adrenalina, médula suprarrenal, ¿listo? Perfecto. Pregunta número 36. De los siguientes soplos,
que es diastólico, de baja frecuencia, es mejor audible con el ápex de la campana, está asociado a un chasquido de apertura. Pues realmente es una pregunta que, si les soy sincero, no tengo un gran conocimiento en soplos cardíacos, pero ahí es donde entra también un poco la lógica a la hora de responder los exámenes de residencia, y es precisamente eso. Si se escucha en el ápex, ¿cierto? Entonces ya todo lo que sea aórtico me lo descarta, ¿sí? Pues es lo más, digamos, pensando en lo más común, me lo descarta, ¿vale? Y que adicionalmente se escucha un chasquido de apertura, y es ese, como ese que va a generar entonces la estenosis. Una vez más, como de algo de lógica esa pregunta. ¿Listo? Siguiente pregunta: paciente que tiene un VIH, un conteo de CD4 de 80 células, fiebre, tos no productiva y disnea progresiva, tiene unos infiltrados en la radiografía intersticiales bilaterales. ¿Cuál es la infección oportunista más probable? ¿Listo? La respuesta correcta a esa pregunta 37 es la B. ¿Y es por qué? Entonces, la neumonía por Pneumocystis jirovecii es la infección oportunista pulmonar más común y característica en pacientes VIH positivos con recuentos de CD4 menos de 200 células por milímetro cúbico. ¿Listo? Especialmente menores de 100. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siempre se presenta con fiebre, tos no productiva y disnea, y la radiografía tiene sus infiltrados intersticiales. ¿Listo? ¿Por qué no serían las otras? ¿Por qué no sería una tuberculosis? Y también puede ser frecuente en pacientes VIH positivos, y es que la radiografía suele mostrar son infiltrados cavitarios o apicales en etapas tempranas, o en infiltrados atípicos en inmunosuprimidos graves. ¿Listo? Y la tos es más a menudo productiva, entonces el hecho de tener tos no productiva lo descarta. ¿Listo? La histoplasmosis diseminada, que es una micosis endémica, puede ser o puede causar fiebre y disnea, pero la radiografía pulmonar puede mostrar infiltrados nodulares o micronodulares difusos, y es más probable con CD4 mucho más bajos, menores de 50. ¿Listo? Y la criptococosis es más principalmente causa de meningitis en VIH con CD4 bajos. ¿Listo? Aunque puede haber alguna afectación pulmonar con nódulos o masas típicamente infiltrados. ¿Listo? Entonces es importantísimo esa cuestión. Entonces, bien, aquí va un resumen muy básico para que ustedes también lo puedan ampliar un poco, y es que la neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿cierto? Es una infección fúngica oportunista grave en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en VIH con CD4 menor de 200. ¿Listo? Se caracteriza por disnea, fiebre, tos no productiva. ¿Listo? E infiltrados intersticiales bilaterales difusos. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta. Número 38. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos occidentales? Es la colelitiasis. ¿Listo? Entonces, esta es la más común de pancreatitis en países occidentales, que es incluyendo Colombia, por los cálculos biliares que pueden obstruir el conducto biliar o el conducto pancreático también. ¿Listo? ¿Por qué el alcoholismo no es? Esta técnicamente es la segunda causa. ¿Listo? Más común de pancreatitis aguda, pero la colelitiasis va a superar en frecuencia esto. ¿Listo? La hipertrigliceridemia, que es una causa reconocida en pancreatitis, pero es mucho menos frecuente que la colelitiasis o el alcoholismo. ¿Listo? Y el traumatismo es muy poco frecuente que hagan pancreatitis aguda. Entonces, para que lo tengan en cuenta siempre, pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas. Las dos causas más comunes son la colelitiasis por cálculos biliares y el alcoholismo. ¿Listo? Y la colelitiasis es el número 1 en la mayoría de las regiones. Otras causas incluyen la hipertrigliceridemia severa, algunos medicamentos, traumatismos, causas idiopáticas. ¿Listo? Y el diagnóstico se va a basar más por un dolor abdominal característico en banda. ¿Listo?
elevación de amilasa y lipasa al menos 3 veces el límite superior normal. ¿Listo? Y pues también algunos hallazgos imagenológicos que lo llevarían a uno a pensar en esas cosas. Bueno, muy bien, siguiente paciente. Es un paciente de 5 años con malestar general, cefalea, eritema facial característico en mejillas abofetadas, listo, seguido de una erupción reticular y el tronco de las extremidades. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Y la respuesta correcta de esa pregunta 39 es la respuesta número B, listo, el parvovirus B19. Entonces, el cuadro clínico descrito es clásico de esa quinta enfermedad o eritema infeccioso que es causado por el parvovirus B19, la erupción facial en mejillas abofetadas y la erupción reticular en el tronco y en las extremidades son características distintivas. ¿Por qué no son las otras? El virus del sarampión no lo es, ¿listo? ¿Por qué? Porque este va a generar más es un exantema maculopapular confluente que va a iniciar detrás de las orejas. Sarampión, recordemos, inicia detrás de las orejas y se extiende con todo el cuerpo asociado a las manchas de Koplik en la boca, no en mejillas abofetadas. El virus de la rubeola, uno podría decir, rubeola, entonces tiene ahí algo de irritación en los cachetes, entonces no, rubeola, ¿sí? Pero no, este es un exantema maculopapular rosado que se inicia en la cara y se extiende rápidamente, ¿listo? Acompañado de adenopatías retroauriculares y occipitales, ¿listo? No en mejillas abofetadas. Y el virus de la varicela, pues este va a causar más lesiones vesiculares pruriginosas en diferentes estadios que inician principalmente en el tronco. ¿Listo? Pues recordar, o la clave aquí está esto, las mejillas abofeteadas, que es muy característico del parvovirus B19. ¿Listo? Recordar, el sarampión va a generar principalmente es un exantema detrás de las orejitas, asociado pues a sus manchas de Koplik y demás, y rubeola se inicia y rubeolas toda la cara, no solamente las mejillas. ¿Listo? Pregunta número 40. Prevención primaria para la hipertensión arterial. Pues eso, digamos que eso tampoco es algo que, aunque está descrito en las guías, ha venido cambiando. Especialmente pues aquí la respuesta es la dieta baja en sodio y el ejercicio regular, es decir, la respuesta número B. Pero pues digamos que no es una pregunta que nos vaya a salir muy frecuentemente, ¿vale? Y finalmente las últimas 10 preguntas. ¿Listo? La pregunta número 41. Entonces, un médico que se entera que un paciente, que la historia clínica de un paciente, que un familiar directo de